yo soy alumna de enfermería del cuarto semestre, y le paso a enseñar mi carpeta. Y enfocan la carpeta y empiezan, ¿no? Mi carátula, la visión, los objetivos, el perfil profesional, y entonces empiezan los temas. El primer tema, tal. El segundo tema, acá está, todo me empiezan a mostrar. Y muy bonito, ¿no? Y en los comentarios, fíjense, en los comentarios, en algunos, no sé si todavía con ustedes es, o recién lo voy a hacer, lo estoy colocando algunos comentarios, algo que no me parece, o todo lo contrario, cuando está muy bien hecho, también les estoy comentando ahí, inclusive, y si lo han subido junto con la tarea, con la actividad, ¿no? Del mapa mental, si no me equivoco que es, o no sé qué actividad, en los comentarios le estoy colocando la nota, ¿ya? Entonces, una nota es de la actividad y una nota es la presentación de la carpeta, ¿ya? Durante el semestre vamos a tener 3 presentaciones de carpeta. Cada examen, ya saben, de cada unidad va con su presentación de carpeta, ¿ya? Entonces, para no tener problemas. Y también se les ha dado, se les ha habilitado después de la fecha, de la primera fecha que estaba para presentar la tarea, todavía después se les ha habilitado para que suban los que no pudieron hacerlo a tiempo, ¿no? Y saben también que esa presentación pues no va a ser la misma en cuanto a la nota del primer grupo, ¿no? Entonces, ustedes ya saben. Entonces, traten de presentar sus tareas en la fecha que se queda. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Para que continuemos de una vez. Bueno, hay ninguna pregunta entonces, ¿no? Bueno, entonces como ya hemos, ustedes pueden ver en sus sílabos, hemos empezado, ya estamos avanzando bastante en nuestro curso, estamos ya empezando lo que es el examen físico del paciente, ¿no? Entonces, ya en la clase anterior vimos las técnicas que se utilizan para examinar al paciente, para realizar el examen físico. Entonces ahora vamos a hacer el examen físico segmentario, ¿no? Que es un examen, digamos, general, ¿no? Pero que abarca segmentos especiales, lo que es la cara, el cuello, el tórax, ¿no? Abdomen y extremidades. Ese es un examen general. Es lo que después vamos a hacerlo según los aparatos, ¿no? El aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el aparato digestivo, según los aparatos ya vamos a estudiar más profundo, ¿ya? Entonces, lo que hoy día vamos a hacer es el examen físico general segmentario. ¿Cómo vamos a hacer un examen físico general segmentario? Entonces, para eso vamos a dar un pequeño repaso en cuanto a las técnicas de exploración que usted utiliza, que ya la semana pasada vimos, eran la inspección, la palpación, la percusión, auscultación, y también hay unos que le agregan la olfacción, ¿no? Como una técnica de exploración, ¿no? Porque nos permite la olfacción es en cuanto al sentido del olfato, ¿no? Que nos permite oler de repente si hay mal olor, ¿no? De repente en el oído o la boca, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera nos ayuda a evaluar el estado del paciente, ¿ya? Entonces vamos a ver la inspección. ¿Se acuerdan que era todo lo que tenía que ver con la observación, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el sentido de la vista. La inspección nos va a ayudar a detectar características normales, signos físicos que nosotros vamos a poderlos ver y algún hallazgo que nos cause, que esté fuera de lo normal, ¿no? Entonces, hay que considerar en este caso, por ejemplo, la edad, el sexo también del paciente. No vamos a querer, por ejemplo, el cuerpo o la marcha
o las fases de un adulto con un anciano o con un niño, ¿no? Entonces tenemos que saber también la edad, el sexo y todo eso. Los principios, el principio de inspección, por ejemplo, tiene que, ¿de qué depende hacer una buena inspección? Como dijimos, depende de la iluminación, del ambiente, del consultorio. Si se fuese una luz natural sería mucho mejor. Nunca vamos a usar un foco o una luz que sea de color amarillo, ¿no? Porque nos va a dar que la piel sea de color amarilla, pálida, y nos puede llevar a confundirnos, a tener errores en el examen. Tenemos la zona que vamos a inspeccionar, tenemos que estar bien expuesta. Hay que comparar zonas y también el tiempo, ¿no? Tampoco no vamos a hacerlo a lo loco, un examen mal hecho. En cuanto a la palpación, ya sabemos también que es mediante el sentido del tacto, ¿no? Que se emplea las manos y los dedos para tocar, digamos, ciertas características de alguna estructura interna, ¿no? De nuestro cuerpo. Por ejemplo, el estómago, podemos palpar el abdomen, ¿no? Entonces, para esta técnica nos va a permitir de repente, mediante la palpación, detectar alguna deformidad interna, ¿no? en nuestro cuerpo. Entonces, la palpación se va a realizar el dorso de la mano, o sea, la mano nuestra, el dorso, este es el dorso, ya que su piel es fina, nos va a permitir, por ejemplo, si nosotros tocamos al paciente o a la piel del paciente, nos va a permitir ya tener una idea sobre la temperatura, ¿no? Si está frío, o está de repente muy caliente, ¿no? Con temperatura, ¿no? Entonces nosotros cuando tocamos al paciente, a veces lo tocamos así, ¿no? Entonces podemos saber si el paciente está ya con temperatura alta o está con la piel muy fría o muy caliente. Las puntas de los dedos, la punta de los dedos dice que nos va a permitir determinar la textura y el tamaño de algunas estructuras, ya que las terminaciones nerviosas se encuentran bastante en los puntas de los dedos. Y en la cara palmar, o sea, en la palma de la mano, también esta piel es muy sensible y nos va a servir, por ejemplo, para detectar los movimientos, sobre todo de los intestinos, ¿no? Cuando nosotros con la palma de la mano vamos a hacer la palpación en el abdomen, vamos a poder detectar los movimientos de los intestinos. De la percusión, ¿verdad? Que dijimos que era los golpes, ¿no? Eran ¿se acuerdan que dijimos que eran los golpes que se daban, ¿no? En una parte, en alguna zona de nuestro cuerpo, se coloca la mano y encima se golpea con el dedo encima del otro dedo, ¿no? Como estamos viendo ahí. ¿Con qué fin hacemos esta percusión? Con el fin de que el golpe que nosotros vamos a dar sobre el dedo que está pegado a la parte de nuestro cuerpo, va a producir unas ondas, ¿no? Internamente produce unas ondas y estas ondas van a producir unos sonidos, ¿no? Entonces, esos sonidos a nosotros nos va a dar, nos va a permitir ver si es que este paciente es un ruido normal o son ruidos anormales, ¿no? Entonces, eso se llama percusión. Es el golpe de un cuerpo mediante la punta de los dedos, ¿no? Entonces, esta fuerza va a provocar dentro del cuerpo, va a provocar unas ondas sonoras que van a provocar unos ruidos. Entonces, esos ruidos nosotros son los que vamos a evaluar si los ruidos están normales o no están normales. Por ejemplo, tenemos el ruido es intenso, ¿no? Cuando es sobre aire, ¿no? Es como si nosotros golpeáramos un cajón
o una caja vacía, entonces ese sonido es intenso, va a ser fuerte, ¿no? En cambio, por ejemplo, ese ruido se llama timpánico, ¿no? Cuando nosotros golpeamos o hacemos percusión sobre nuestro, por ejemplo, nuestro estómago, ¿no? El estómago está lleno de intestinos y los intestinos están llenos de aire, ¿no? Si están vacíos. Entonces el ruido va a ser fuerte, ¿no? Toc, toc, toc va a sonar, ¿no? Se escucha cómo suena, porque va a tener como una repercusión fuerte, ¿no? Porque está vacía. En cambio, por ejemplo, si es un, si es una resonante, un ratito, por favor, no me corten un ratito. Ya, entonces, como les decía, los ruidos que vamos a producir, que se va a producir, los sonidos que se van a producir, por ejemplo, son de tono de intensidad muy fuerte, ¿no? Regular y débiles también. Entonces, cuando nosotros hacemos percusión en una estructura que tiene aire, digamos, la percusión va a ser intensa, ¿no? Intensa, va a ser fuerte, porque está vacía, llena de aire. Es resonante cuando, por ejemplo, hacemos sobre el tejido pulmonar, sobre los pulmones. Los pulmones, ustedes saben que son como unas esponjas, ¿no? Son como unas esponjas que tienen adentro como unas cavernas, ¿no? Entonces, no es un órgano macizo, sino son como aire. Tampoco no son totalmente puro aire como los intestinos. Los intestinos son como unos globos pencil, esos globos largos, entonces que están llenos de aire. Entonces, los pulmones también son llenos de aire, pero las capas son más gruesas. Entonces, el sonido, de todas maneras, va a ser un poquito menos, ¿no? Menos intenso. En cambio, en los intestinos sí es más fuerte. En los pulmones es un sonido resonante, es un sonido mate, es de menor intensidad. Por ejemplo, sobre el hígado, ¿no? Ustedes conocen el hígado. El hígado no es igual que, digamos, que una pierna, ¿no? Que el músculo, no es igual. El hígado es una parte, es una carne, digamos así, pero no es tan dura, ¿no? Entonces, el sonido también va a ser, el sonido va a ser mate, o sea, de menor intensidad, y va a ser plano, por ejemplo, cuando hagamos sobre el músculo, ¿no? En cambio, sobre el músculo sí va a ser duro, va a ser algo, o sea, no va a tener mucha repercusión, ¿no? Porque es puro músculo, pura fibra. Entonces, cuando nosotros, digamos, si nosotros nos hacemos una percusión en la pierna, no va a hacer ningún ruido, va a ser ligero, ¿no? En cambio, diferente va a ser, digamos, si yo lo hago sobre la mesa, va a ser otro tipo de sonido. Entonces, eso es la percusión, ¿no? En cuanto a la auscultación, por ejemplo, consiste en escuchar los sonidos producidos por los órganos internos de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esos sonidos nosotros vamos a determinar si son normales o anormales. Por ejemplo, son los ruidos del corazón, ¿no? Que produce cuando sale la sangre del corazón, y también se puede auscultar los pulmones, por el ruido que hace el aire cuando ingresa y cuando sale de los pulmones. También vamos a escuchar ahí, vamos a escuchar, y también vamos a escuchar los intestinos, ¿no? Porque los intestinos también están llenos de aire, están llenos de, por ejemplo, de alimentos, entonces también se produce un sonido. Entonces, de esa manera nosotros vamos a auscultar, vamos a realizar la auscultación. Para realizar una auscultación,
podemos escucharlo directamente con el oído, o también si no, podemos usar el estetoscopio, ¿no? Y antes de realizar un examen físico, ya saben ustedes que tenemos que tener todo a la mano, ¿no? Debemos organizarnos de tal manera que tomar todas nuestras precauciones y tener todo a la mano, ¿no? Para atender al paciente. No dejar, digamos, digamos, estar en medio examen físico y dejar al paciente descubierto y me voy a otro consultorio a traer de repente el centímetro, de repente traer guantes o de repente a traer, ¿no? A otro equipo. Entonces tenemos que traer todo que esté listo, ¿no? Nuestro consultorio tiene que estar bien equipado, ¿ya? Entonces tenemos que tener, para tomar las funciones vitales, ¿no? Tenemos que tener un termómetro, tenemos que tener un tensiómetro, tenemos que tener, por ejemplo, una lámpara con luz que esté funcionando. Tenemos que tener, por ejemplo, también los espéculos para realizar un examen ginecológico. De repente hay pinzas, ¿no? Un equipo de pinzas, guantes, bajalenguas, ¿no? Tenemos que tener también pantoscopios, ¿no? Entonces, todo tenemos que tener a la mano. Y también hay que recordar que antes de realizar un examen físico tenemos que hacernos un lavado de manos, ¿no? Y para empezar nuestro examen físico. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro examen. Ya hemos dicho que el examen físico se realiza cefalocaudal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? A ver, Yendelin, ¿qué cosa quiere decir cefalocaudal? A La ver, cabeza, mí. De cabeza a los pies. ya, de cabeza a los pies. Listo. Isabel, ¿qué me querías decir? Que el cefalocaudal es de la cabeza hasta los pies. Ya, perfecto. Creo que voy a empezar a tomarles así, porque creo que me están dejando sola. Ya. Entonces, como ya sabemos, el examen físico sementario se realiza cefalocaudal, ¿no? De la cabeza a los pies, ¿ya? La posición en que debe ponerse el paciente, debemos colocar al paciente, es la posición de cúbito dorsal, ¿no? O sea, echado de espaldas, mirando al techo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tapar al paciente. No vamos a decirle al paciente que se desvista, que se saque la ropa totalmente, ¿no? No vamos a hacer eso. Entonces, de repente hay una sábana y tenemos que brindarle esa sábana. De repente, y si es que se tiene que sacar la ropa, pues tiene que cubrirse con esa sábana, ¿no? No vamos a hacerlo sacar todito y que se quede encima de la camilla, ¿no? Entonces, y una vez que tenga la sábana, pues vamos a ir bajando la sábana. Conforme vamos avanzando, vamos a ir bajándole la sábana, ¿no? De todas maneras, para que cuidar la privacidad del paciente también, ¿no? Que no se sienta incómodo, cuidar que no su intimidad, ¿no? Su pudor, de todas maneras. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a examinar, digamos, las piernas, tengo que taparle la parte de arriba, ¿no? El pecho, el abdomen. No, para examinarle el pie, le voy a sacar toda la sábana y lo voy a dejar todo descubierto. No. Entonces, voy a ir avanzando, ¿no? Entonces, le tapo todo lo que es el pecho, el abdomen y tan solo voy a descubrir lo que tengo que evaluar, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la cabeza, ¿no? ¿Cómo se realiza el examen físico por la cabeza? ¿Qué vamos a ver en la cabeza? Vamos a ver que tenga una buena postura, que esté alineado, ¿no? La cabeza, que decimos que se siente derecho,
por lo general este examen se va a realizar, se le dice a la persona que se siente al filo de la camilla, mirándonos frente a frente, ¿no es cierto? Que se ponga derecho y nosotros vamos a ir a evaluar la postura de la cabeza y que esté derecha, ¿no? No que a veces unos pacientes a veces la tengan agachada o a veces o muy adelante. Entonces yo tengo que ver que esté bien, una buena postura y que esté bien alineada, ¿no? Asimismo, el cerebro, para evaluar el cerebro, nosotros vamos con nuestras manos, con nuestras yemas de los dedos, vamos a ir realizando movimientos, ¿no? Circulares, digamos así, suaves, alrededor de toda la cabeza, de todo el cráneo, para evaluar de repente si hay alguna malformación, ¿no? Si hay algún problema, alguna malformación en cuanto a los huesos de la cabeza. En cuanto al cuero cabelludo, vamos a abrir el pelo, ¿no es cierto?, para evaluar el cuero cabelludo. Vamos a hacerlo a un lado para ver si tiene de repente, ¿qué se llama? Hay lesiones, hay pues descamación, hay, por ejemplo, a veces hay caspa, hay a veces inclusive, ¿no? Ustedes mismos hay piojos, se encuentran piojos, a veces está el cuero cabelludo, está descamado, así como si fuese la caspa, a veces hay hongos también en la cabeza, ¿no? En el cuero cabelludo. Entonces nosotros tenemos que abrir, cuando estemos tocando, tenemos que abrir, ¿no? De parte en parte vamos a ir observando el cuero cabelludo, ¿no? En cuanto al cabello, también tenemos que ver la cantidad de cabello que tiene, si es mucho o es muy ralo, muy poquito, si se le cae, se le pregunta al paciente si se le cae el pelo o no, si es, digamos, si tiene, digamos, el color, ¿no? A veces son pálidos, no tienen brillo, son horquillados, resquebrajados, ¿no? Las puntas se abren, entonces todo eso también se tiene que ver, ¿no? Inclusive hay, sobre todo los varones, ustedes han visto que hay una edad donde ya los varones sufren de calvicie, ¿no? Y tan solo tienen a veces pelito acá adelante y la parte del medio ya no tienen cabello. Entonces todo eso nosotros tenemos que ver en lo que es el cabello. En lo que es la cara, hay que ver también la simetría, ¿no? Entonces simetría quiere decir que sean iguales, ambos lados, ¿no? Entonces nosotros podemos ver el lado derecho y el lado izquierdo que sean iguales, simetría, ¿no? Entonces tenemos que ver el color de la piel, tenemos que ver, por ejemplo, si hay alguna lesión, si hay manchas, si hay lunares en la cara, después si hay algunos movimientos que se llaman tic en las personas, ¿no? A veces hay personas que tienen su tic y que a veces el ojo, ¿no? Que cierran el ojo, o hacen ese movimiento de la cabeza, entonces eso ya son tics nerviosos, ¿no? Esos son ya problemas nerviosos. También tenemos que palpar las arterias temporales, que hemos dicho, ¿no? Donde se puede tomar el pulso, hemos dicho, en las arterias temporales, ¿no? Entonces, hay algunas personas que se les nota bastante, ¿no? Inclusive se nota que la arteria por donde pasa y se nota que la arteria está latiendo, ¿no? Eso es en cuanto a la cara, ¿no? Tenemos que ver que esté asimétrica, que esté derecho. Los ojos, tenemos que ver, por ejemplo, su expresión. Tenemos que medirle también la agudeza visual, si usa lentes, si no usa lentes de contacto, si es corto de vista, si tiene prótesis. Tenemos la reacción pupilar, se realiza con una linterna, ¿no? Se le dice que mire de frente al paciente y se le hace pasar la luz de una linterna, de la linterna, ¿no? Entonces vamos a ver que la pupila, el puntito negrito que tenemos en el ojo, se va a cerrar, ¿no? Se va a contraer. Entonces eso es normal, ¿no? Entonces hay reacción a la luz, la pupila, lo normal es que se contraiga,
se achique, ¿no? Es normal. Entonces, todo eso tenemos que ver en cuanto a los ojos, ¿ya? También tenemos que observar los párpados. Por ejemplo, si el color de los párpados, si hay topsis. ¿Qué significa topsis? Es cuando el párpado está caído, ¿no? Ese es un problema ya, digamos, de los músculos del ojo. A veces no, no se contraen como debe ser, entonces el párpado se cae, ¿ya? Entonces el topsis es el párpado caído, ¿no? Como este que está acá, ¿no? Tenemos también que ver si hay orzuelo, que ya nos conocemos también el orzuelo. El orzuelo es como si fuese una espinilla, ¿no? Rojita que sale en el borde del párpado, ¿no es cierto? Que tiene en la puntita como una cabecita blanquita, ese es el orzuelo. Tenemos también, y también la exoftalmio. Esos son los ojos que se quieren, digamos que la protusión anormal, ¿no? Del globo ocular, como que el ojo se quiere salir. Eso también ocurre en los pacientes, por ejemplo, que sufren de la tiroides, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que evaluar en los ojos. También tenemos que ver, por ejemplo, en los ojos, tenemos que ver la esclerótica, ¿no? La parte de abajo de los párpados, la esclera. Tenemos que ver, por ejemplo, qué color es, si está irrigada. Inclusive ahí podemos ver si está la mucosa rosadita, ya nos indica que tenemos muy buena hemoglobina. En cambio, si está pálida, amarilla, como papel, entonces ya nos puede indicar que puede ser un paciente anémico, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños ustedes habrán visto de repente si tienen hermanitos menores, pero cuando vayan al centro de salud, a su control, les van a mirar la esclera, ¿no? La esclera, y van a ver la mucosa del párpado, si está rosada o está amarilla. Las pupilas también, como les digo, las pupilas es la bolita negra que tenemos, el puntito negro que tenemos en el centro del ojo. Esa es la pupila, ¿ya? Entonces, como les digo, la pupila es la que reacciona a la luz. Cuando un rayo de luz nos viene a los ojos, la pupila se contrae, ¿no? Se vuelve chiquitita, como un puntito. En cambio, en la oscuridad, la pupila se dilata, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo la simetría de los ojos, ¿no? Que deben estar a la misma altura. Las pupilas están a la misma altura, del mismo porte, ¿no? La pupila. En cambio, en esta de aquí, hay una pupila que está dilatada, ¿no? El puntito negro, miren, está más grande, y la pupila en el otro ojo, la pupila está más pequeña, ¿no? Entonces, eso no es normal. Aquí, por ejemplo, también tenemos una topsis, que es el párpado caído en relación al otro ojo, ¿ya? Y acá, por ejemplo, también, ¿no? Tenemos que observar bien, ustedes tienen que observar bien que los ojos no son asimétricos, ¿no? Aunque pareciera, a simple vista pareciera, pero si nosotros nos damos cuenta, no están asimétricos, ¿no? Uno está más abajo que el otro. Entonces, todo eso tenemos que valorar. En cuanto a los oídos, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta la forma del pabellón auricular, ¿no? La forma, a veces hay grandes, hay pabellones pequeños, inclusive también hay otros que son para adelante, ¿no? No son o muy pegados atrás, entonces hay que ver eso, ¿no? La forma, que esté completo, el pabellón auricular, si el paciente escucha o no escucha, también depende de la edad, ¿no? A veces para evaluar el grado de audición, nos tenemos que colocar en la parte de atrás del paciente y le vamos a hablar, ¿no? Le vamos a hacer alguna pregunta de repente en una voz ni tan fuerte ni tan baja tampoco,
para ver si es que él nos escucha o no, ¿no? Después vamos a ver si hay alguna lesión, alguna herida, si tiene dolor en los oídos, si hay tinnitus. ¿Qué significa tinnitus? Es cuando el oído zumba, ¿no? Tengo un zumbido en el oído, dice, ¿no? Algo que, así como si tuviese dando vueltas un mosquito o una mosca que está chis, ¿no? Entonces ahí es un zumbido en el oído. Eso se llama tinnitus, ¿ya? Entonces, si hay alguna secreción también, aparte que el cerumen es lo normal, ¿no? Esa cerita que tenemos en el oído es normal, pero a veces hay secreciones, hay mal olor, ¿no? Inclusive a veces hay pacientes que se introducen, ¿no? El hisopo, se les queda el algodón, inclusive se ingresan algunos insectos, entonces puede provocar algún daño, ¿no? Y puede provocar alguna secreción maloliente en el paciente, aparte de dolor, aparte de inflamación. Entonces, todo eso tenemos que evaluar, ¿no? Puede haber, por ejemplo, también el paciente puede usar audífonos, ¿no? Sobre todo los adultos, ¿no? Que a veces es común que un adulto mayor use sus audífonos porque ya no escucha, ¿ya? El aparato para examinar los oídos se llama otoscopio, ¿no? Es un equipo que tiene en la parte que va al médico, tiene un lente y en el otro extremo tiene como un dispositivo en forma como de un embudo, que es lo que va a introducirse al oído, ¿no? Y mediante este otoscopio vamos a poder ver y evaluar el oído medio hasta el oído interno, ¿no? Lo que no podemos ver nosotros a simple vista, ¿ya? Profesora, una Dime. pregunta. Dime. El escuchar, digamos, música a full volumen con los audífonos así normales, ¿puede producir lo que es el tinnitus más adelante? Sí. ¿Zumbidos así? Ujú. Ya, muy bien a tu pregunta, ¿ya? Exacto. Estos sonidos fuertes, ¿no? Esos sonidos fuertes a la larga nos puede provocar sordera, ¿no? Ustedes, ¿a quién no le gusta viajar cuando viajamos a veces en la noche o viajamos en el carro? Nos ponemos nuestros audífonos a todo volumen, ¿no es cierto? A todo volumen y no nos enteramos de lo que pasa alrededor porque estamos a todo volumen. Y no te has dado cuenta que después cuando te sacas el audífono es como que tus oídos que parecen que estuviesen tapados, ¿no? Como que estén Ujú. tapados, como que todavía tienes un ruido ahí en el oído. Parece que todavía te queda así un ruido, que tuvieses un tapón en el oído, que después, o sea, que tienes que, como que tienes que tomar aire y pasar hasta que ya se baja ese sonido, ese hueco que queda ahí, ¿no? Entonces, eso a la larga va a provocar que va a provocar el tinnitus, ¿no? Ese zumbido, pero lo peor de todo es que a la larga, si tú lo vas a escuchar música a todo volumen, a la larga pues tu audición va a bajar, ¿no? Tu grado no vas a escuchar, digamos, pues, ¿no? Como normal, ¿no? Como debe ser. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? A veces hay que escuchar música, pero en un volumen, eh, ¿cómo les digo, no? En cierto grado, no a todo volumen. Inclusive cuando en los celulares ustedes mismos se colocan el audífono y le dan volumen, llega un momento que el mismo celular te manda un mensaje, sale un mensaje en el celular y te dicen, ¿no? Que si pasas de ese volumen, puedes tener problemas. Hay celulares que te mandan ese mensaje, ¿no? Y tú aceptas, ¿no? Entonces, si tú aceptas, puedes seguir subiendo el volumen. Pero el problema es que después vas a tener problemas en el oído, ¿no? En la audición, más que todo. Inclusive, por ejemplo, las personas que trabajan en esas máquinas constructoras, ¿no? Esas máquinas que hacen ruido, que todo el tiempo están haciendo ruido. Ustedes han visto que los trabajadores utilizan
como unos protectores de oído, ¿no? Como unos, parecen unos, ¿qué les digo? Audífonos, ¿no? Que protegen los oídos. Justamente es por eso, ¿no? Para evitar esos problemas. Porque tanto, digamos, si el personal trabaja sin protección, al final de cuentas va a terminar con dolor de oídos, va a terminar con sordera, ¿no? Puede terminar con mareos, con tinnitus. Entonces, es peligroso, ¿no? Y de verdad que y a los jóvenes les gusta la música, les gusta la bulla, les gusta todo volumen, ¿no? Es diferente escuchar, digamos, la música en la casa, ¿no? A todo volumen, que es diferente que tenerlo en el audífono en tu oído, ¿ya? Entonces, cuando usemos los audífonos, pues usemos en un volumen moderado, no tan fuerte, ¿ya? Ya, mis. Listo. Eh, en cuanto al oído, como les dije, podemos encontrar muchas alteraciones, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, ampollas, vesículas, ¿no? Algunas infecciones donde haya alguna secreción purulenta, ¿no? Maloliente inclusive del oído. También se pueden encontrar tumores malignos que van a ir creciendo poco a poco en el oído. Podemos también eh, encontrar, por ejemplo, hematomas dentro del pabellón auricular, que se llama la oreja en coliflor, ¿no? Pareciera que tuviese así como esos botoncitos, botoncitos, botoncitos de la coliflor, ¿no? Entonces, hay que examinarlos bien los oídos para ver detectar si es que hay algún problema, ¿no? En cuanto a la nariz y a la boca, en cuanto a la nariz, por ejemplo, tenemos que ver la forma de la nariz, si está recta, ¿no? O de repente hay alguna pequeña desviación, si hay dolor, la forma de la nariz, si es pequeña, si es grande, si está permeable, ¿no? Por ejemplo, tapamos una fosa nasal y que respire, tapamos la otra fosa nasal y que respire también el paciente, ¿no? Para ver si está permeable las dos fosas nasales, ¿no? De igual manera, por ejemplo, también tenemos el mismo el equipo que usamos para evaluar lo que es el oído, también se utiliza para lo que es evaluar la nariz, ¿ya? De otra manera, por ejemplo, también ustedes saben que la nariz tiene una parte ósea y una parte de cartílago, ¿no? La parte ósea es la que está arriba, la que está pegada, digamos, a la cara, y la parte de cartílago es la puntita, ¿no? Y el cartílago es lo que tenemos en la puntita. Entonces, tenemos que evaluar bien. A veces hay tabiques desviados. Ustedes han visto, a veces hay tabiques, las narices están medias chuequitas. Hay tabiques desviados por accidentes, a veces que se pelean, que se dan un puñete y les desvían el tabique, ¿no? Entonces, hay que evaluar todo eso, ¿ya? En la boca vamos a evaluar lo que es el olor, ¿no? La capacidad para hablar, para deglutir, para comer. Tenemos que observar los labios, la lengua, si tiene buen movimiento de la lengua, de qué forma es la lengua también, las encías, si tienen sangre o no tienen sangre. Después tenemos que ver el color de las mucosas, de igual manera, ¿no? Cuando un paciente está anémico, o sea que está baja de hemoglobina, ¿dónde se nota eso, no? ¿Dónde se nota? En las mucosas, ¿no? Como les decía, en la conjuntiva, en los ojos, está pálida, está color papel amarillo, y las encías o la mucosa interna de la boca también va a estar pálida, ¿ya? En cambio, cuando estamos normal, cuando tenemos una hemoglobina normal, esas mucosas están rosaditas, ¿no? Vamos a observar también el paladar, la parte del techo de la boca, por ejemplo.
Vamos a ver lo que es las dentaduras, cuántos dientes hay, si hay caries, también es importante. Por ejemplo, si hay sensibilidad al calor y al frío, ¿no? Entonces, a veces cuando hay caries, tomamos algo, ustedes habrán visto, tomamos agua helada o un helado, y a veces cuando tenemos esa sensibilidad al frío, se te va un dolor hasta la punta de la cabeza, ¿no? Entonces sientes y uy, dices, no, uy, y entonces eso también, esa sensibilidad que tenemos al frío o al calor es malo, ¿no? Porque quiere decir que hay una caries, ¿no? Que hay una caries, hay un hueco, digamos, en tu diente, que ese frío, ese helado, se está entrando y está llegando al nervio, al nervio. El nervio es la parte, lo que está más arriba del diente. Entonces, eso quiere decir que tienes una caries, ¿no? Que debe ser más, considerable, no es una caries simple. Entonces, eso quiere decir que tienes una caries más de un tamaño considerable para que el frío puede entrar hasta el nervio y el nervio pues te hace sentir el dolor, ¿no? Entonces, hay que también fijarnos en eso, ¿no? Entonces, todo eso se le pregunta al paciente, ¿no? Poco a poco, según cómo vamos nosotros avanzando, vamos a ir viendo y vamos a ir preguntando al paciente, ¿no? Digamos, de la boca, sí, que, por ejemplo, no sé, ¿qué le puedo decir, no? El paladar, ¿no? Si tiene alguna si se le ve algún, siente, digamos, de la lengua, si está seca, siempre ha sido así, ¿no? O si tiene mucha saliva, o de repente de las encías, si le sangran, cuándo, ¿no? A veces sí, cuando me lavo los dientes, me sangran las encías. Entonces tampoco está bien, ¿no? Tampoco es bueno que las encías sangren, ¿no? ¿Por qué sangran? Porque están inflamadas, por eso sangran. Entonces también hay que tener cuidado. Entonces todo eso se le pregunta al paciente, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo en la diapositiva algunas lesiones que podemos encontrar en la boca, ¿no? Entonces, en el paladar también pueden dar algunas lesiones, inclusive en los labios. Muchos de nosotros, por ejemplo, cuando el estómago está cargado, cuando estamos muy, digamos, comemos muchas cosas, ¿no? Tenemos calor en el estómago, a veces se presenta este tipo de lesiones, ¿no? Como ampollitas que nos salen en la boca y que son dolorosas y no nos permiten comer, no nos permiten deglutir como debe ser, ¿ya? Me hice una pregunta. Dime. ¿Y cuando sale en la lengua? Sí, también hay unas, así como este tipo de lesiones aparecen en la lengua, ¿no es cierto? A los costados, en el borde de la lengua, te salen unas pequeñas manchitas blanquitas, ¿no? Que inclusive son bastante dolorosas. Creo que peor que el de la boca, de las mucosas. Entonces, eso también, ¿no? Ese también son, digamos, muchas, por ejemplo, ¿cómo lo solucionas, digamos, ¿no? Es con por ejemplo, enjuagatorios con bicarbonato de sodio, ¿no? Con bicarbonato de sodio, a veces con sal, o con limón también, ¿no? Entonces, porque tu estómago está muy cargado, ¿no? Entonces, ustedes saben que el estómago ustedes saben que el estómago está conectado a la boca, ¿no es cierto? La entrada, digamos, del sistema digestivo es la boca, ¿no? De la boca sigue el esófago, y el esófago va a ir de frente al estómago. Entonces, el estómago es como una bolsa, ¿no es cierto? Es como una bolsa donde están todo lo que nosotros comemos, ahí va a llegar, ¿no? No se queda en la boca, no se queda en el esófago, ¿no? Porque son como unos tubos muy delgados. En cambio, todo lo que nosotros comemos se queda en el estómago hasta que empiece a deglutirse, ¿no? Entonces se queda ahí. Cuando nosotros comemos mucha grasa, mucho picante, mucho aderezo, por ejemplo, entonces ahí empieza el problema, ¿no? Entonces,
Entonces, cuando nosotros no nos sobrepasamos, entonces, de alguna manera, como les digo, es una manera como que el estómago se manifiesta, ¿no? Una reacción. Una reacción del estómago, digamos, de esa pesadez que tienes en el estómago, cómo se manifiesta justamente con todas esas lesiones que nos sale en la boca y en la lengua también, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, porque a veces este tipo de lesiones son pasajeras, ¿no? Te demoran unos días, te haces tus enjuagatorios con bicarbonato, con sal, con limón y se te pasa, ¿no? Pero cuando ya las lesiones no pasan y en vez de disminuir, crecen, entonces hay que tener cuidado y hay que visitar a un médico, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día, por ejemplo, el cáncer de lengua es muy común, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Y entonces, sobre todo las lesiones que salen en la boca son blancas, son de color blanco, ¿ya? Eso siempre, fíjense, son de color blanco. Pero cuando salen, digamos, las lesiones son de color negras o color morado, oscuro, mejor dicho, entonces eso ya no es tan bueno que digamos, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicas? Eso puede salir, profesora, en cualquier edad. Digamos, a un niño también le sale. ¿Es normal eso? Sí, los niños también les salen. O sea, esas lesiones Ajá. blanquitas, sí, esas lesiones blanquecitas sí, nos salen a todos, nos salen a todos, ¿no? Pero más que todo, por ejemplo, es a los que tienen, digamos, problemas del estómago, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, a nosotros casi nunca nos enfermamos del estómago, pero en cambio hay personas que son bien, digamos, frágiles, ¿no? Que se enferman cada rato. Entonces, esas personas son las más sensibles, digamos, y van a presentar más seguido este tipo de lesiones. En cambio, hay niños también, ¿no? También hay niños, hay adultos que siempre que pueden presentar este tipo de lesiones, ¿ya? Pero no se puede decir, digamos, es más frecuente en niños, en adultos, en ancianos, en mujeres. Bueno, eso es relativo, ¿ya? De calor Entonces, le saben decir que sale eso. ¿ah? También, creo. De calor también he escuchado que saben decir que te sale eso. Claro, de calor en el estómago, pues, Ujú. justamente. Sí, Ajá. mis, ajá. Inclusive cuando hacen Es como temperatura, una infección estomacal, mis. ajá, por eso digo, cuando hay un problema en el estómago, es como que el estómago es una bolsa y tiene un tubo, ¿no? Como un desagüe, digamos, un desagüe, ¿no? Entonces se manifiesta, ¿no? De esa manera. Está tan cargado el estómago que tiene infección, tiene calor, todo. Entonces, cómo se manifiesta? Con esas lesiones que nos salen en la boca, ¿ya? Inclusive cuando los niños también tienen temperatura y tienen diarrea, por ejemplo, también les sale esas pequeñas lesiones, ¿no? Que se pueden confundir con otro tipo de lesiones. Por ejemplo, los niños pueden salir otro tipo de, a veces, por ejemplo, el sarampión también les da esas manchitas blanquitas. Pero el sarampión pues te sale también en la parte de afuera, ¿no? Los granitos. Entonces, pero hay que tener, o sea, hay que ver, ¿no? De dónde también se proviene. En cuanto a la garganta, chicos, hay que ver, por ejemplo, la voz del paciente, ¿no? Qué tono tiene su voz, si tiene ronquera, ¿no? O a veces hay pacientes inclusive que no pueden ni hablar, ¿no? Hacen a las justas, hablan y su voz es como un gatito. Entonces hay que ver también eso, ¿no? Entonces el tono de voz. Hay unas que tienen voz gruesa, hay otros que tienen voz muy delgada, hay otros que tienen una voz ronca, ¿no? Inclusive hay muchas personas que sufren de afonía, ¿no? Que hablan y no se les escucha nada, ¿no? A las justas se les escucha. Entonces, eso también hay que evaluarlo. Hay que evaluar las glándulas salivales, ¿no? Que están debajo de la lengua. Por ejemplo, ¿no? Hay que tocar, por ejemplo, palpar el tamaño, la sensibilidad, la secreción, si es que hay dolor,
a nivel de la garganta. En el cuello vamos a ver, vamos a tratar de encontrar los nódulos o de repente algún pequeño, digamos, un pequeño tumorcito. Bueno, no es tumor, se llama nódulo, ¿no? Entonces, el cuello también, si tiene buena movilidad para un lado, para el otro, si hay dolor, se lo palpa, si tiene dolor. Después las arterias, las carótidas, ¿no? Las yugulares también. Ustedes saben, muchas personas a veces, sobre todo en las personas adultas mayores, en los viejitos, se les nota, ¿no? En un costado del cuello se les nota que empieza a latir, ahí está la yugular, ¿no? Entonces la arteria carótida y la vena yugular son las más gruesas, son las gruesas que van a irrigar el cerebro, ¿no? Entonces eso se va a identificar. En las personas adultas, no, salvo que la persona sea bastante delgada, se puede identificar eso, ¿ya? Entonces también vamos a ver, por ejemplo, la tiroides y la tráquea, ¿no? Que es la parte de adelante. Vamos a observar eso. Tenemos que ver también, por ejemplo, la simetría del esternocleidomastoideo y del trapecio, que son los músculos del cuello que van a la espalda, ¿no? A veces hay personas que están con el cuello para un lado, ¿no? No se paran derechos, entonces ahí es donde trabaja lo que es el músculo del esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, y del trapecio también. Entonces, la flexión o digamos, la extensión de estos músculos. También tenemos que ver en el cuello, por ejemplo, la pigmentación, las lesiones, algunas masas, las formas, tamaño del cuello, ¿no? Todo lo que concierne, si hay dolor, si hay inflamación también, ¿no? Aquí también, por ejemplo, se va a hacer lo que es el bocio, ¿no? Hay las personas que sufren de la tiroides, por lo general, cuando no reciben tratamiento, se les sale, ¿no? Como el bocio, que es como un tumor, ¿no? En la parte del cuello. Este, por ejemplo, es un nódulo, ¿no? Es un ganglio que está inflamado. Por lo general, los ganglios no se palpan, no se sienten, no se palpan al exterior, no se los pueden detectar, ¿no? Eso es lo normal. Lo normal de un ganglio es que no se palpe, que no se siente, que no se sienta. Son como unos pequeños globitos, ¿no? Son como unas pequeñas, digamos, como unos... como una uvita, ¿no? Son como unas pequeñas uvas que tienen como un racimo, pero en vez que el racimo sea redondo, son unos racimos largos, ¿no? Largos, donde están ahí, esos son los ganglios, ¿no? Entonces, cuando el ganglio se inflama, cuando esa como una uvita se inflama, entonces ya se va a hacer perceptible a la parte externa. Ya lo vamos a palpar, ¿no? Ya se va a sentir. Entonces, cuando hay el ganglio se inflama, quiere decir que hay algún proceso inflamatorio, ¿no? Cuando a veces nosotros, por ejemplo, estamos con la tos, estamos con un proceso infeccioso, tenemos un resfrío, por ejemplo, a veces los ganglios se inflaman y los podemos detectar, ¿no? Entonces, como le digo acá, esta parte, por ejemplo, del cuello, hay bastantes ganglios, ¿no? Entonces, tienen todo como decir, una fila, ¿no? Una fila de ganglios y que si es que hay alguna infección en nuestro cuerpo, pues se pueden inflamar y podemos detectarlos, ¿no? A ver, Sandra Roque, ¿estás?
Sandra, a ver, dime en la boca, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que tenemos que estar atentas en cuanto a la boca? ¿Qué es lo que podemos evaluar en la boca? Lo que es en el paladar podemos, bueno, en la lengua podemos encontrar lo que es, sale como que ampollas blancas, algo así. Y también en la parte debajo de los labios, en la parte de abajo, sale lo que es también ampollas blancas. Y también lo que es en el paladar también te puedes hacer. Pues, en las encías, ¿qué vamos a ver? A veces ocurre también lo que es sangrado. Sangrado. Tenemos que ver también los dientes, ¿no? En los dientes, ¿qué tenemos que ver en los dientes? En la dentadura, ¿qué tenemos que ver? Caries, Miss. Caries. Las caries. Ajá, las caries, ¿ya? A ver, Melanie Serrano. A ver, dime, ¿qué tenemos que ver en los oídos? En la evaluación de los oídos, ¿qué tenemos que ver? Melanie. ¿Dónde está Melanie? A ver, Gladys. Gladys. Willy. La minuciosa, ¿no? ¿Me escucha, Miss? Willy, a ver, ¿qué tenemos que ver en los oídos? Bueno, tenemos que ver sobre lo que son las lesiones, lo que son las secreciones, las lesiones que hay en el oído. Ya, ¿qué más? ¿Ya qué más? Ya, las secreciones. Ya. La sensibilidad del oído. Por eso de usar audífonos y eso. La pérdida de audición, así como por escuchar mucho, como dijo, del volumen del celular. Mucho volumen, ¿no? Del celular, así dijo. Ya tenemos, entonces, estén más atentos con lo que estamos hablando, ¿ya? Miss, ¿la tinnitus o...? Tinnitus. Tinnitus, sí, Miss, eso. Tinnitus. Ese era el zumbido del oído, ¿ya? Ajá. Entonces tenemos que evaluar eso, ¿no? El zumbido del oído. Entonces, en los oídos tenemos que ver la secreción, si hay algún tumor, tenemos que ver la forma del pabellón auricular, tenemos que ver, por ejemplo, también si hay secreciones, como les dije, si hay tinnitus, si hay algún zumbido, tenemos que ver el grado de audición del paciente, de repente no escucha bien, es un paciente sordito, entonces todo eso tenemos que evaluar, ¿ya? Entonces, y para evaluar también el oído medio y el interno, podemos usar el pantoscopio o el otoscopio, ¿ya? Entonces vamos a seguir, estamos en el examen físico del tórax. En cuanto al tórax, vamos a inspeccionar sus características generales del tórax, ¿no? El tamaño, por ejemplo, la simetría, como ustedes saben, siempre tenemos que comparar, ¿no? El lado derecho con el lado izquierdo, ¿ya? La parte de atrás con la parte de adelante. Entonces, siempre hay que comparar. Ustedes saben que en nuestro cuerpo tenemos un lado derecho y tenemos un lado izquierdo. Entonces, tenemos que comparar esos dos lados. Tiene que haber simetría, o sea, tienen que ser iguales los dos lados, ¿ya? Tenemos que ver también en el tórax si es que hay alguna deformación, ¿no? De repente la columna vertebral, ¿no? Puede haber algún problema. Después tenemos que palpar, ¿no? Los músculos torácicos, todo lo que es el tórax. Por ejemplo, tenemos que ver si hay alguna depresión, si hay frémitos subcutáneos. Estos frémitos son son vibraciones o son sonidos como si fuese ronroneo de gato, ¿no? Entonces, a veces, cuando uno está palpando el tórax, ¿no?
empieza a palpar, ¿no? El tórax, que es la parte de adelante, y cuando uno va a aprieta, entonces a veces siente como que un ronroneo de gato, ¿no? Entonces, eso se llama frémitos, ¿no? A veces, cuando hay problemas, por ejemplo, con los pulmones, ¿no? Cuando ocurre un neumotórax, o sea, hay alguna lesión en el pulmón por A o B, ¿no? Un accidente de tránsito, digamos. Un paciente tiene de repente un golpe muy fuerte, provoca que la costilla se rompa, ¿no? Digamos, ya se cae el paciente y se va a romper la costilla, ¿no? Las costillas se rompen y ese hueso de la costilla que está rota a veces perfora el pulmón, ¿no? Y como el pulmón es como son unas bolsas de aire, ¿no? También, entonces el aire empieza a salir. Como ya la costilla lo rompió, entonces el aire empieza a salir. Y ese aire que sale a la parte, digamos, fuera de los pulmones, cuando uno hace la palpación del tórax, entonces se escucha, ¿no? Ese sonido, como un ronroneo de gato. Entonces, eso se llama frémitos subcutáneos, ¿no? También tenemos que inspeccionar, por ejemplo, la piel, el color de la piel, la humedad de la piel. Después tenemos que ver, por ejemplo, si hay cicatrices, ¿no? A veces, por ejemplo, los pacientes que son, ¿qué les digo? Por ejemplo, los delincuentes, ¿no? Los delincuentes, ustedes van a ver el tórax, parece un 3 en raya, ¿ya? Entonces, con eso les digo todo, ¿no? Entonces, ustedes son delincuentes, tienen cicatrices de acuchillados, ¿no? Rayas por todo lado, por todo el tórax tienen cicatrices de puras rayas, ¿no? De puras heridas. Entonces, y rápido uno se da cuenta, ¿no? Entonces, es una persona problemática, es una persona pues de mal vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos los pacientes que son así delincuentes, rateros, esos, ¿no? Cuando van a evaluar, presentan cicatrices por todo sitio, ¿no? En las manos, en los brazos, en la espalda, en el tórax, presentan cicatrices de todo sitio, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluar, ¿ya? También tenemos que ver que no haya erupciones, que haya edema, que esté hinchado, que haya inflamación. El vello también, ¿no? En caso de los hombres, el vello también. Y si se trata de una mujer, por ejemplo, tenemos que cuidar su pudor, ¿no? No podemos totalmente estar desnudo, ¿no? Al aire. Entonces, en cuanto al tórax, los planos para la exploración, en la parte posterior, en la parte de la espalda, vamos a ver, por ejemplo, que la parte del hombro se llama la zona supraespinosa, la zona escapular y la zona inferior. En la parte lateral, o sea, del costado, es el hueco axilar, que es la axila, el sobaco, y la zona subaxilar, que es la parte de abajo de la axila. En la parte anterior, mirando de frente, es la fosa supraclavicular, o sea, encima de la clavícula, la fosa infraclavicular, debajo de la clavícula, la región mamaria, que es a la zona de la mama, y la región intercostal, ¿no? Que es debajo de la mama. Esos son los planos de exploración en el tórax. En el tronco, por ejemplo, en el caso de la mujer, vamos a examinar el color de la piel, el turgor, la elasticidad, ¿no? De la piel. Vamos a evaluar las glándulas mamarias. También en el hombre también se tiene que evaluar las glándulas mamarias, ¿no? Porque hay cáncer. El cáncer es no tan solo en la mujer, también hay cáncer
de mamas en el varón, ¿no? En que es menos incidencia que en la mujer. Entonces hay que observar la simetría, ¿no? Hemos dicho la simetría, quiere decir que una mama esté igual que la otra, ¿no? Del mismo porte, al mismo nivel, del mismo color, todo, ¿no? Entonces tenemos que ver la simetría, el tamaño, el color, la forma, ¿no? Si hay algún dolor, si hay alguna inflamación, si hay, por ejemplo, a veces también en cuanto al pezón, tenemos que, a veces hay alguna secreción, ¿no? Se aprieta suavemente el pezón y vemos si es que sale alguna secreción. Lo normal es que no salga ningún tipo de secreción, ¿no? Salvo que sea una mujer que esté dando de lactar de repente, pues, ¿no? Pero si no ocurre eso, pues no debe salir ninguna secreción, ¿ya? Tenemos que ver eso también y tenemos también que enseñar y saber nosotros realizar, por ejemplo, el examen de mama, ¿no? El autoexamen. Uno mismo tenemos que saber realizar el examen de mamas, ¿no? Entonces, aquí se realiza el examen de mamas. Nosotros nos ponemos al frente de un espejo con las manos en la cadera y vamos a ver el porte de, por ejemplo, de nuestros senos, el mismo porte, el mismo tamaño, la misma altura, el mismo color de la piel, todo, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que hacer estos pasos. Ustedes están viendo, se evalúa, ¿no? Con el pulpejo de los dedos, con la yema de los dedos, tenemos que hacer en forma de reloj, ¿no? Tenemos que hacer en forma de reloj dando la vuelta alrededor del pezón, ¿no? Entonces, empezamos en la parte interna de nosotros, digamos, en el medio ¿ya? Entonces, empezamos en la parte del medio de nosotros y con la mano elevada, con la mano izquierda en la cabeza, vamos a empezar con nuestros pulpejos de los dedos, vamos a empezar a caminar, ¿no? Vamos a empezar a caminar hacia afuera y dando la vuelta a todo nuestro seno. Despacio, sin hacer mucha presión tampoco, ¿no? Suavemente, natural, casi natural, buscando si es que encontremos algún bultito, algún tumorcito, algo que nos cause molestia, ¿no? Entonces, nosotros mismos tenemos que hacernos nuestro autoexamen de mamas, ¿ya? De igual manera, pues después hay que, ¿qué se llama? Levantando la mano izquierda, tenemos que tocarnos la parte de la axila, suavemente palpar con la mano, para ver también si es que encontramos algún posible tumorcito o la presencia de alguna pequeña tumoración, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos que apretar nuestro pezón para ver si hay alguna secreción, ¿no? Que no sea, pues, que no sea normal. Y la misma procedimiento lo vamos a realizar en forma echada, ¿no? En la cama. Entonces, primero se realiza frente al espejo, paradas, y también lo vamos a hacer echadas, ¿ya? En cuanto al corazón, vamos a inspeccionar, vamos a escuchar los ruidos del corazón. Estos, los ruidos, bueno, primero vamos a inspeccionar, que es con la vista. Vamos a buscar si es que hay alguna cicatriz, alguna implantación de marcapaso, ¿no? A veces los marcapasos se colocan y el marcapaso es como una pequeña pila, de reloj, redonditas, planitas, ¿no? Que se coloca debajo del tórax, debajo de la piel del tórax, y tiene un cable, esa pila tiene un cable que va al corazón, ¿no? Entonces, ese marcapaso que hace, ese marcapaso es como una pila, le bota un impulso, una energía al corazón para que el corazón lata más rápido, ¿no? Esa es la función del marcapaso.
El marcapaso le bota un impulso al corazón para que este corazón lata más rápido, ¿no? Porque el corazón a veces se relaja, que ya se quiere olvidar de latir, entonces late muy lento. Y entonces en ese que el corazón late muy lento puede ocurrir un paro cardíaco, ¿no? Y la persona fallece. Entonces se coloca el marcapaso, es como una pilita plana, redondita, pero plana, que se coloca debajo de la piel, ¿no? Que si nosotros lo tocamos con la mano, se nota que hay ahí una parte redondita. Y tiene un cable que se introduce, va a la punta, que va al corazón, ¿no? Ese es un marcapaso. ¿Qué pasó?
Hola, el volumen soy yo. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto siempre verlas a todas. Bueno, las que se dejan ver, pero el resto no. Bueno, lamento comunicarles que la profesora María Elena ha tenido un corte de energía eléctrica que en este momento la ha inhabilitado. Entonces se ha quedado sin luz y me dice que le faltaba terminar su clase un poquito y pasarles un video. Bien, ella está esperando que apenas haya luz le va a colgar su videíto en la plataforma. Así que miren, son cosas eventuales que suceden, a veces le sucede a ella, puede sucederle a mí o a ustedes también. Así que seguramente reforzará la clase en la siguiente y también va a colgar, como digo, su material. Así que tenemos el tiempo un poco libre para poder de repente avanzar con tareitas o cosas así. Bien, entonces la profesora María Elena ya no vuelve a clases, nos despedimos y nos estamos viendo hasta el día de mañana. Quiero comentarles de que estamos en un momento en el cual estamos dando varias capacitaciones para fortalecer algunos aspectos que no hemos manejado o estamos por manejar en las áreas. Y estamos preparando para ustedes próximamente el curso de primeros auxilios que han solicitado la mayoría. Hoy día estamos iniciando un curso de administración, luego se va a hacer un curso de farmacia, muy bueno también, para aprender todo lo que es los medicamentos, el manejo de los medicamentos de acuerdo a patologías, etc. Así que estamos trabajando constantemente y lo hacemos con el afán de que ustedes puedan mejorar y reforzar sus conocimientos, para que en este supuestamente año, el 2021, puedan salir en el campo de prácticas. ¿Ok? Entonces, eso está dirigido sobre todo a los alumnos que están haciendo su cuarto semestre. Bien, entonces nos estamos comunicando. Un beso para todas las chicas y chicos de este hermoso grupo y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.